Buenas tardes. Bueno, estamos aquí con la última mesa. A mi izquierda está Eugenio Goscaya Herrero. Él es titular de la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía. Y Eugenio es licenciado en periodismo, es compañero de profesión, es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía. Antes de ponerse al frente de sus responsabilidades institucionales, ha trabajado como periodista en Televisión Española, en Canal Sur, empresa escrita en los periódicos Odiel, La Noticia y ABC. Ha colaborado también con El País, la agencia EFE y Radio Nacional de España, y también ha trabajado en los gabinetes de comunicación de la Diputación Provincial de Sevilla y del Ayuntamiento de Sevilla. Y bueno, entre sus funciones al frente precisamente de la Dirección General de Comunicación Social está la planificación y la gestión de las frecuencias radioeléctricas, algo de lo que le vamos a preguntar ahora. Tenemos poco tiempo, yo creo que unos 10-15 minutos de intervención y empezamos con las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Además me permite reencontrarme con antiguos compañeros como Paco Terrón, Juan Carlos Álvaro, con Carmen Benavides, he visto a Guillermo Polo, es decir, que doble satisfacción. Incluir en este caso la Ley Audiovisual de Andalucía creo que es oportuno, porque estamos quizá ya en el tramo final para su aprobación. En el último mes y medio ha sufrido, digamos, un avance espectacular. Ya sabéis que la tramitación es compleja desde el punto de vista administrativo. Requiere, además de solventar infinidad de alegaciones, lo cual en este caso fueron algo más de 600, lo cual demuestra el interés y sobre todo la participación de distintos colectivos de la profesión y del sector. Luego ha tenido, lógicamente, que pasar por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, con sus correcciones, sus negociaciones, sus cuestiones, y estamos en el punto de que será informada, pues creo que me han dicho que el 19 de este mes, ya por el Consejo Económico Social. A partir de ahí pasará al consultivo y se tramitará y pasará al Parlamento de Andalucía. Bien, la Ley Audiovisual de Andalucía, yo en principio cuando estuve en el Consejo Audiovisual, allí, pues bueno, entre otras cuestiones, ¿no?, pero sobre todo lo que fue mi responsabilidad era tramitar aquellas quejas de los ciudadanos referidas, lógicamente, a contenidos de medios audiovisuales, tanto radios como televisiones tanto del ámbito privado como del ámbito público. Y sí que es cierto que a mí me llamó algo la atención, porque lógicamente, aunque fueron las menos veces, pero sí que se produjeron, se produjo la apertura de expedientes sancionadores, y me llamaba muchísimo la atención, lógicamente, todo el tramo de sanción económica que aparejaba determinadas situaciones. Y ahí es cuando empezamos a ser conscientes de que nos regimos por la Ley General de Comunicación Audiovisual, la estatal, y que en principio, y salvo lógicamente hay algunos elementos que son comunes y perfectamente asumibles desde cualquier comunidad autónoma, por supuesto desde la andaluza, pero en la cuestión del régimen sancionador era realmente escandaloso, ¿no? Es decir, el régimen sancionador de la Ley General de Comunicación Audiovisual está hecha más bien para los grandes grupos, para Atresmedia y Mediaset, que para una televisión local, pues porque básicamente le pones un mínimo de sanción a una televisión local y lo que haces es cerrarla y crearle posiblemente una deuda eterna a la sociedad o a la persona que sea la titular. Cuando llego a la Dirección General, bueno, pues ya digamos que está la tramitación de la ley. A mí me corresponde en ese momento, me correspondió responder a las alegaciones, que fueron, ya digo, muchísimas, muy interesantes, se aceptaron un porcentaje muy elevado y además generaron la inclusión de articulados nuevos a la ley, y estamos ya, digo, en el tramo final.
La ley en sí, por si, no sé si habéis leído, os habéis informado inicialmente sobre la composición, que son 7 títulos, incluido el preliminar. El primero está dedicado a los derechos de la ciudadanía en relación con los servicios de la comunicación audiovisual. El segundo a la administración audiovisual y que a su vez se divide en 2 capítulos. Establece los derechos y obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y también se divide en otros 2 capítulos más. Además, el cuarto se refiere a las comunicaciones comerciales audiovisuales, el quinto a la comunicación, a los servicios de comunicación audiovisual y el sexto a la inspección y al régimen sancionador. Los objetivos, lógicamente, era que la propia, o el objetivo fundamental era que la comunidad pudiera disponer de un instrumento propio, sin desmerecer y, por supuesto, respetando lo que es la ley básica estatal, pero dentro de las novedades, quizá, dónde queríamos llegar y qué es lo que nosotros consideramos que puede resultar lo más importante una vez que se apruebe y comience su aplicación, pues algo importante como es la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, potenciar los medios de comunicación social de titularidad pública, autonómicos y locales, así como los medios de proximidad, la identificación como servicio público audiovisual de los servicios de comunicación audiovisual prestados por las universidades públicas andaluzas y centros docentes públicos no universitarios, la regularización de la situación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, la prohibición de realizar comunicaciones comerciales audiovisuales con prestadores del servicio que no dispongan del título habilitante y el establecimiento de importes, que es lo que antes comentaba, importes más ajustados para las sanciones a la realidad del sector audiovisual andaluz. Que además es un sector, yo no sé en el resto de comunidades, la nuestra es extensa, la nuestra dispone de un número importantísimo tanto de emisoras como de televisiones locales, pero es un sector muy complejo, y de esa complejidad pues estamos ahora mismo nosotros casi siendo protagonistas. ¿En qué medida? Que no sé si lo sabréis, pero estamos ahora mismo en plena fase del concurso de adjudicación de licencias de televisiones locales, privadas. Esto viene el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió anular un número importante de licencias de distintas demarcaciones y estamos ahora mismo en esa fase. Más o menos, yo creo que como muy tarde, teniendo en cuenta el mes de agosto, que prácticamente no podremos hacer nada, final de julio, principios de septiembre, podremos tener resuelto el concurso. Un concurso que comienza con recursos por parte incluso de empresas del sector que ni tan siquiera licitan y que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Bien? Hemos pretendido que este concurso, además, permita reorganizar, regularizar la situación de las televisiones en toda Andalucía y, sobre todo, permita acabar con un objetivo que tienen, no todos lógicamente, pero que tienen algunas empresas, como es la acumulación de licencias no para la explotación, sino para realizar negocios jurídicos mediante alquiler o venta de la propia licencia. Entonces es un poco en la situación en la que nos encontramos. Yo creo que casi las nuevas televisiones locales privadas, es decir, televisiones de proximidad, creo que estrenarán la ley, tengo la sensación, ¿no? Y en esa situación estamos. Ya del tema de las emisoras ni os comento, ¿no? Creo que otra de las cosas importantes que aporta la ley es fortalecer el régimen de inspección. Es decir, es absolutamente imposible con los actuales medios acometer el grado de ilegales, tanto en la parte de televisiones locales como en la parte de emisoras. Es absolutamente imposible luchar contra ello. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Lo hacemos en la medida que podemos y con los medios que tenemos. La ley sí que obliga a tener un sistema de inspección provincializado, mucho más potente,
y además genera algunos instrumentos para, de alguna manera, combatir la ilegalidad, haciendo corresponsable, en el caso de las contrataciones de publicidad, haciendo corresponsables a los propios anunciantes. Es decir, y entre los anunciantes, porque también eso tiene que quedar muy claro, entre los anunciantes está la propia administración. Es decir, que la propia administración o las propias administraciones deberán tener mucho cuidado con quién contratan publicidad, con qué medios. Las administraciones son buenos clientes de las televisiones de proximidad porque, efectivamente, la mayoría dan un buen servicio, pero también hay televisiones piratas donde habrá que estar todavía y cerrar mucho más el círculo para evitar este tipo de cuestiones. Y sobre todo, ya digo, en cuanto la ley entre en vigor, es evidente que todos seremos corresponsables y a la hora de contratar la publicidad. Eso, a la hora de desarrollar el reglamento, pues establecerán ese tipo de responsabilidades en qué se van a traducir, ¿no? Es un poco en líneas generales, lo que era la ley contextualizada, en qué situación nos encontramos, que estamos a punto, y luego algunas de las aportaciones de esta ley que yo creo que van a ser muy interesantes para el futuro en Andalucía. Otra cuestión que creo que esa ha sido me dijo Paco de Ron, porque recientemente hablamos sobre una situación de externalización de servicios de una televisión local pública, y una de las cuestiones que hemos peleado precisamente con el gabinete jurídico ha sido definir claramente y que quede taxativamente prohibida la externalización de los servicios en las televisiones públicas. Hemos tenido que aportar informes de letrado y finalmente se ha aceptado. No creo, yo desde mi punto de vista tampoco creo yo que fuera tan difícil de entender. Si tú tienes dos formatos de licencias, para públicas y para privadas, pues si no te interesa la pública, porque no eres un ente público, no eres un ayuntamiento, pues te vas a la privada. La pública es lo que tiene. La pública es lo que tiene. Es decir, tú no puedes externalizar el servicio, tienes que ser responsable editorial de todo lo que sale de ahí. ¿Vale? Y esa es un poco en líneas generales lo que puede suponer la ley y en la situación en la que se encuentra. Ya digo que os he extendido un poquito más el tema de concurso porque a nosotros, desde luego en la Dirección General, era un tema que preocupaba mucho. Yo cuando llegué pues me empecé a encontrar las primeras sentencias con cuentagotas y luego pues hemos tenido que hacer un poquito de creatividad para poder saber si anulábamos la totalidad del concurso, anulábamos solamente por demarcaciones las afectadas y elaborar unas bases un poquito más acordes, un poco con la realidad y lo que estaba ocurriendo en el sector. Vale, pues muchas gracias, Eugenio. Turno de preguntas, así que si queréis empezamos ya. Yo, mientras se va dando el micrófono, te quería preguntar, porque una de las cosas que más nos preocupa dentro del sindicato es precisamente el mantenimiento del empleo en las radios locales, ¿no? Actualmente hay aquí en la Universidad de Málaga el laboratorio de comunicación y cultura en el que colabora la Junta de Andalucía, nosotros también colaboramos con ellos, y el último mapa que ha reflejado que hay unas 29 radios públicas que están fuera de la ley, tienen externalizados sus servicios. ¿Esto con la nueva ley se va a solucionar de algún modo? O incluso antes que la ley, ¿no? Hay un régimen sancionador que se podría aplicar desde ya. A ver, la externalización no está permitida. Es decir, y yo ahora me siento mucho más respaldado después de disponer de un informe jurídico del letrado de la Dirección General, que creo que es muy claro. Bien. Normalmente, con los medios que tenemos, nosotros acudimos por denuncia, y abrimos expediente por denuncia, obligatoriamente. La última fue del sindicato, la última denuncia, que afecta a un ayuntamiento, da igual decirlo o no decirlo, afecta a un ayuntamiento de la provincia de Córdoba. Estamos ahora mismo carteándonos, poniendo un poco la situación encima de la mesa. Curiosamente, además, ese ayuntamiento se ha producido, entre toda esta situación, se ha producido una moción de censura, ha cambiado alcaldía, es decir, es todo un poquito más enredado, ¿no?, de lo que en principio parecía. Pero estamos carteándonos, y carteándonos significa que estamos requiriendo documentación.
que garantice el control efectivo, el control editorial efectivo de los contenidos de esa radio municipal. Necesitamos, sobre todo, que la ley entre en el Parlamento. Ese será inicialmente mi descanso, y que entre en vigor para que nos obligue a disponer de medios de inspección, etcétera. Lógicamente, repito, la externalización de los servicios en las emisoras o televisiones públicas no está permitido. Es dinero público. Creo que el ayuntamiento en cuestión, además, eso lo aprobó lo sacó a concurso por 80 y tantos mil euros por 2 años. Es decir, me parece increíble. O sea, increíble. Un servicio público, una televisión pública, la sacas, la concedes a una empresa privada, y a partir de ahí tú puedes iniciar toda una hilera de especulaciones. ¿A qué empresa privada? ¿De quién es? Y empiezas a hacerte preguntas y te pones en lo peor y empiezas a tener respuestas, las peores respuestas, ¿no? Y luego pasan las cosas. Entonces nosotros contra eso, ya lo digo, lo tenemos muy, muy claro. La nueva ley se blinda eso, ¿no? Sí, claro. Sí, yo quería saber un poco, en referencia sobre todo al acaparamiento del espacio radiofónico por parte de grandes grupos de comunicación, o puede ser incluso la propia SER, ¿cómo se puede castigar en este caso a las administraciones, principalmente en el caso andaluz, por ejemplo, la administración andaluza, que sí es verdad que tiene mucha presencia en publicidad, y sobre todo si se puede buscar algún mecanismo para que con esas sanciones se pueda de alguna manera saciar esa voluntad de los pueblos de Andalucía de tomar de alguna manera los medios a través de los medios comunitarios? No sé si de alguna manera se contempla eso. A ver, sí. Nosotros, mira, lo primero una aportación importante de la ley es legalizar o regularizar la situación o las opciones que tienen las universidades y los centros docentes, regularizar las opciones que tienen para sacar adelante una televisión o una emisora pública. Y luego están lo que se denominan medios, los comunitarios, alternativos, sin ánimo de lucro, ¿vale? Que nosotros, yo os voy a explicar un poco la situación. Hombre, resulta duro que esto lo tenga que decir yo, ¿no? Es decir, eso está regulado, el tema de los medios sin ánimo de lucro, eso está regulado en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, el Estado es el que tiene que dar el último paso. Eso viene todo, viene escrito, perfecto, clarísimo. Y el Estado es el que al final tiene que decir, toma, esta es la frecuencia y tú estás habilitado para, cumpliendo estos preceptos legales, estás habilitado para llevar adelante este tipo de emisoras. No lo está haciendo. Y eso lo estamos haciendo nosotros. Es decir, está en una situación, la sin ánimo de lucro está en una situación ahora mismo en la que existen, una situación de alegalidad, como se suele decir. A mí no me gusta la palabra porque o eres legal o no lo eres, pero bueno, es una situación de alegalidad porque sí que están controladas, ¿vale? Hay emisoras, nosotros lo que se hace es un barrido, se ve perfectamente qué frecuencia es la que no molesta, la que no va a molestar absolutamente a ninguna otra emisora colateral, y se le asigna. Y luego hay un control, porque la sin ánimo de lucro, lógicamente, tienen terminantemente prohibida la publicidad. Pueden disponer de una serie de recursos hasta unos límites. Yo no sé si en el caso de las emisoras es de hasta 50.000 euros anuales que deberán justificar, y en el caso de las televisiones son 90.000 o 100.000 que también deberán justificar, y que la procedencia en ningún caso puede ser a través de la publicidad. Es decir, igual que nosotros se les ha autorizado una sin ánimo de lucro, también se ha requerido el cese y el cierre, pues porque al final hay gente que va con muy buena voluntad y realmente pretenden lo que te dicen en su proyecto, y hay otros que van directamente a sacar dinero como pueden. Entonces, en el momento como hay que hacer un seguimiento, en el momento que tú detectas eso es inmediato. Pero en la sin ánimo de lucro sí que le corresponde al Estado darle una solución. ¿Y sobre el acaparamiento de los grandes grupos? El acaparamiento de los grandes grupos. Bueno, yo te digo la situación ahora, ¿vale? En el anterior concurso, que se resuelve en 2008,
se detectan, porque yo no detecté, porque yo no estaba tampoco, y cuando he llegado me lo han explicado, porque también lo desconocía, pero detectan que hay determinados grupos, llamarle grupos, son desconocidos algunos de ellos, bueno, otros más conocidos dentro del ámbito de las televisiones de proximidad, que realmente se han hecho con un buen número de licencias que no explotan. Esas licencias, ¿qué es lo que hacen? Las meten en un cajón y esperan a alquilar o a vender, o simplemente negociar incluso con contenidos. Yo te dejo la licencia, pero yo voy a ser tu productora, tu proveedora de contenidos, y ahí está el negocio, ¿vale? Cuando hoy, por ejemplo, o esta mañana hemos tenido reunión de la mesa para ya fijar criterios definitivos, dar un repaso a todo, saber que el día 13 ya vamos a tener una evaluación y vamos a tener ya un listado de todos los licitadores, los que se pueden, teóricamente, porque no va a ser definitivo todavía, es provisional, será una lista provisional, los que se van a quedar fuera, los que consiguen licencia, cuántas y demás, ¿no? Entonces, pregunta que más o menos surge en la mesa. Bueno, hay esta gente que se queda sin licencia porque se van a quedar excluidos por una serie de defectos en la presentación de la documentación y que las bases eran tajantes, no había posibilidad ninguna. Y en la segunda parte, digamos, en el segundo sobre que se abre, no hay posibilidad de subsanación. Solamente en el primero, en el sobre administrativo, pero en el proyecto técnico no se puede subsanar. Es decir, no hay ese periodo, no te dan esa oportunidad. Cometes un error y si las bases dicen que ese error te excluye, pues queda excluido automáticamente, ¿vale? Bueno, tal grupo que puede quedar excluido, bueno, empezarán, me imagino, que podrán alquilar o comprar licencias. La Ley General de Comunicación Audiovisual prohíbe en los 2 primeros años desde la adjudicación de la licencia cualquier tipo de negocio jurídico. Es decir, mínimo un parón de 2 años. Explícame, alguien que tenga cultura de televisión de proximidad, ¿cómo puede estar 2 años sin hacer nada? Es decir, 2 años mínimo. Es más, las propias bases nos obligan luego a hacer un seguimiento. En los primeros 18 meses tendrán que cumplir, cada uno de los licenciatarios que hayan conseguido licencia, tendrán que cumplir con su proyecto técnico. O sea, tendrán que tener un estudio operativo y una programación que es la que han presentado. Y si no, pues entonces ahí sí que ya la administración puede retirar la licencia o revocarla. No sé exactamente el término que se utiliza. Agustín. En el caso, como ha dicho, de que el Gobierno no ha hecho los deberes, porque la Ley General de Comunicación Audiovisual, creo recordar que daba un año para dictar el reglamento, la norma correspondiente para conceder las licencias, y han pasado 10 años y no lo ha hecho. Entonces, con esta ley de Andalucía, ¿la Junta podrá conceder las licencias o tendrá que esperar a la norma estatal o habrá un conflicto de competencias? ¿Qué puede ocurrir? A ver, a mediados de abril creo que fue, yo tuve un encuentro con el director general de Telecomunicaciones, porque ante todo creo que tiene que existir una lealtad institucional. Le presentamos el borrador del anteproyecto de ley audiovisual para que supieran por dónde vamos y hablamos de algunos temas, y uno de ellos fue el de la sin ánimo de lucro. Yo os digo la respuesta, porque es que además el espectro radioeléctrico no lo gestiona la Junta de Andalucía, eso sí que es potestad del Estado. Entonces, si el Estado no te dice, no te marca las frecuencias y te las autoriza a través de, previamente, haber presentado un proyecto técnico y avalado, pues entonces tú no puedes hacer nada, hacer lo que estamos haciendo. ¿Vale? Pues decimos, bueno, pues mira, te pones en el 102.3 porque ni en el 102 ni en el 103 hay nadie, ni vas a molestar a nadie, puedes emitir. Te estoy hablando que hay algunas, bueno, quizá la más conocida en Sevilla, por lo menos es la de Radiópolis, que es alternativa, creo que funciona desde mi punto de vista bastante bien, pero luego, por ejemplo, nosotros hemos recibido de algún pueblo, yo no sé si alguno no sé si fue de Granada, o de Cádiz, bueno, pues era un grupo de vecinos y vecinas que querían poner una emisora exclusivamente para copla.
porque era su afición, sabían, tenían un buen archivo, bueno, pues ya está. Pues ahí está, es decir, que eso depende, ¿no? Pero que eso, nosotros somos los que al final nos estamos poniendo en el disparadero. Marcamos una frecuencia, llevamos un control para que no se produzca, para que no haya, lógicamente, publicidad, y no se gestione mediante publicidad, pero realmente quien tiene que marcarte la frecuencia de forma legal es el Estado, que es el que no lo hace. La respuesta que nos dieron, bueno, pues cogéis y de todas las licencias que vais a dar, os reserváis unas cuantas para sin ánimo de lucro. Hombre, es decir, me estás hablando de las públicas, de las privadas. Las públicas, ¿qué me estás diciendo? Que me reserve, si tenemos 140, me reservo 40 y le quito el derecho a un ayuntamiento, a quien sea. De las privadas no las saco, o saco a concurso, pero no las adjudico, se las reservo a la administración y luego se las damos. Es decir, fue una respuesta, yo creo que con pocas ganas de solucionar el problema. Yo no vi falta de voluntad, sinceramente, en la reunión. Me pareció que había voluntad, lo que no parece que sea una prioridad. Y esto funciona por prioridades, y esto realmente no... Hay otras cosas que le resultan más importantes en este momento, pues esa estará en el puesto 18, me imagino, o en el puesto 20 y tantos. Nosotros, desde luego, seguiremos. A mí me satisface especialmente el asunto de los medios públicos para universidades y centros docentes, porque ahí hemos visto algunas cosas, espectáculos un poquito lamentables, ¿no? Que es cuestionar a una universidad. Yo recuerdo en los premios audiovisuales locales, que alguna emisora de Málaga, Onda Color, por ejemplo, ha recibido... Sí, es cierto, ¿no? 2 veces. ¿No? Sí, 2 veces. Entonces yo recuerdo, no en esta última edición, sino en la anterior, los presos de la cárcel de Huelva presentaron un programa, pero lo presentaban a través de una frecuencia que la estaba utilizando la Universidad de Huelva y se la cedió. Y le cedió estudios, le cedió frecuencia, le cedió todo. Bueno, la universidad ya no puede emitir. O sea, la Universidad de Huelva no puede emitir. Yo hablé con la gente que estaba llevando... Sí, estoy hablando con ellos, digo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y dicen, pues lo que podéis hacer es esto, lo que se va a hacer a través de la ley. Es decir, es normalizar, que creo que es importante, que en las universidades y que en los centros docentes pues puedan disponer de un instrumento que creo que es muy interesante. En cuanto a expresión y en cuanto a formación, a todo. Es decir, yo creo que acapara absolutamente todas las bondades que pueden tener los medios de comunicación y lo concentran en esos límites de la docencia, ¿no? Tanto a nivel universitario como de secundaria. Bueno, vamos a ir dejándola aquí. Última, Fran. Venga, Polo, dale, una rápida. Venga. De Canal Sur, soy el secretario del Comité Intercentrado de Canal Sur, que nos preocupa muchísimo la ley audiovisual, como lo entenderá. Y uno de los problemas es la externalización y sobre todo la de los informativos, porque en programas sabemos que hay fórmulas mixtas y al final pues no se sabe dónde está la frontera. Pero los informativos sí nos preocupa mucho que algún día se pueda buscar una fórmula para externalizarlo. ¿Esto lo blinda? ¿Asegura de que esta posibilidad no llegue? Sí. Vamos. A ver, cuando hablamos de medios públicos, da igual el ámbito de lo local o el ámbito de lo autonómico, pero el medio público por excelencia en Andalucía es la RTVA. Es decir, y si estamos hablando de no externalizar, hombre, pues faltaría más que tú no le permitas a un ayuntamiento que externalice un servicio para una radio local, pública, y permitas a la madre de todos los medios de comunicación en Andalucía que pueda externalizar sus servicios informativos. Me parecería, es que esas cosas no se me han pasado por la cabeza. No digo que a lo mejor las vaya a vivir, pero yo creo que no, vamos. No, yo me imagino que no, ¿entiendes? Ahora mismo, nosotros en el tema de las licencias autonómicas, yo os comento la situación, ahora mismo hay 4 licencias autonómicas. 4.
RTVA, Boom Televisión, que formalizó un negocio jurídico a final de 2016 comprando la licencia a Vocento, y que estamos ahora mismo en una fase de seguimiento. Es decir, todo fue muy bonito, el proyecto fantástico, por supuesto nos acogemos adaptándolo a lo actual y a la realidad actual, el anterior de Vocento, es decir, no vamos a tener una televisión con teletienda, básicamente, y tal, pero yo creo, a mí me han llamado del audiovisual con otra información. En contenidos debería entrar, lógicamente, el Consejo Audiovisual, no podemos entrar nosotros, pero sí que es cierto que el seguimiento que tenemos que hacer a ese negocio jurídico nos corresponde a nosotros. Es decir, esto se formalizó en diciembre de 2016, llevamos 6 meses y, bueno, parece que la cosa no va muy católica. Esas dos estamos, ya digo, RTVA y Boom Televisión, y luego hay otras dos que no están operando, que es Grupo Yolí, y la otra es una empresa de medios que radica en el Levante. La propietaria de La Opinión de Málaga. Prensa Ibérica. Prensa Ibérica, alicantina, correcto. Ellos, digamos que dieron un plazo, después de unos encuentros y demás, dieron un plazo de unos 3 años para que mantener la licencia, pero no iban a operar. Nos lo pasaron, nos lo dieron por escrito después de una serie de negociaciones para que no hubiera ningún problema. Y espero, no lo sé, lo ideal sería disponer de un segundo múltiples, que esa es la otra cuestión, porque lógicamente estamos hablando que todo esto tiene que estar metido en un múltiples. En un múltiples que, no digo en un 100%, pero en un porcentaje muy elevado, necesita la RTVA. Porque si la RTVA no dispone del espacio suficiente, es evidente que no puede haber alta definición, no puede haber toda una serie de servicios públicos, en definitiva, ¿no? Que es a los que está obligado la RTVA. Yo, dentro de 3 años, espero que se haya solucionado el problema. Eso fue una de las cosas que hablamos también en el Ministerio. Mira, es que nosotros necesitamos un segundo múltiples. Es que, ¿cómo alojamos 4 canales autonómicos en un solo múltiple, sabiendo que el 50% es para la RTVA, pero que además la RTVA con ese 50% no tiene suficiente para su desarrollo, y los otros 3? Es decir, es un lío de mucho cuidado. El tema autonómico es un lío de mucho cuidado, y yo espero que en 3 años esto está resuelto, porque si no va a haber drama, diría yo. Va a haber problemas. Bueno, pues lo dejamos ahora sí. Gracias, Eugenio, por venir a rendir cuentas a este 5º Congreso del Sindicato de Periodistas. Esperemos celebrar la ley y no lamentarla, así que esperemos que esté todo el articulado lo máximo posible, al menos lo que se trabajó en la Moisa. Nosotros estuvimos en esa mesa aportando, junto con las radios comunitarias, que es una de las reivindicaciones históricas, porque creemos que son creadoras de empleo, y hay ejemplos andaluces que dan buena cuenta de ello. Y bueno, gracias por venir, y seguimos aquí para lo que haga falta. Muchísimas gracias a todos. Mañana a las 10 en punto comenzamos, adelantamos media hora antes. Van a venir los compañeros que están trabajando diariamente cuestiones de migraciones dentro del puerto de Málaga. Como sabéis, llevamos tiempo trabajando por eliminar esas barreras que se han puesto al ejercicio del periodismo dentro del puerto de Málaga. Hemos tenido algunas reuniones y queremos contaros un poco qué es lo que hemos hecho desde el sindicato, y los compañeros van a mostrar un reportaje que han hecho hace poco para que veáis un poco la situación.